Hola amigos de la historia. Oranceleví fue una figura trágica y fascinante. Fue la sombra que acechó el inicio del reinado de Mehmed II, paradójicamente, el único príncipe otomano que luchó contra los otomanos en la caída de Constantinopla. Oranceleví fue un príncipe de la dinastía Osmanlí, otomana, nieto del sultán Bayezid I y primo segundo de Mehmed el Conquistador. Pasó la mayor parte de su vida adulta como rehén político en Constantinopla y es recordado por comandar un batallón de defensores turcos en las murallas de la ciudad cristiana contra el ejército de su propia familia. Para entender su importancia, hay que mirar su árbol genealógico. Orhan no era un rebelde cualquiera, tenía un reclamo de sangre muy fuerte, quizás incluso más legítimo que el de Mehmed II para algunas facciones. Su abuelo fue Süleyman Çelebi, el hijo mayor del sultán Bayezid I. Durante el interregno otomano, 1402 a 1413, Süleyman gobernó la parte europea del imperio y fue considerado sultán legítimo por muchas potencias extranjeras. Su padre fue Çelebi. La rama de Mehmed II descendía de Mehmed I, el hermano menor que derrotó y mató a Süleyman, el abuelo de Orhan. Por lo tanto, Orhan representaba la línea mayor, destronada y olvidada, lo que lo convertía en una amenaza existencial para la línea gobernante. Tras la muerte de su padre, Orhan fue enviado, o huyó, a Constantinopla. Los emperadores bizantinos, maestros de la diplomacia, lo acogieron no como invitado, sino como un arma política. Los bizantinos mantenían a Orhan bajo custodia en la ciudad, a cambio, el sultán otomano, primero Murad II, luego Mehmed II, pagaba un tributo anual masivo, 300.000 aspers de plata, al emperador para que no lo liberaran. Si el sultán atacaba Bizancio o desobedecía, el emperador amenazaba con soltar a Orhan, darle un ejército y enviarlo a Anatolia para iniciar una guerra civil, alegando que él era el verdadero sultán. Cuando Mehmed II subió al trono en 1451, el emperador bizantino Constantino XI cometió un error de cálculo fatal que selló el destino de Orhan y de la propia ciudad. Pensando que el joven Mehmed era inexperto y débil, los embajadores bizantinos fueron a verlo y le exigieron que duplicara el pago por la manutención de Orhan. Le dijeron explícitamente, si no pagas, soltaremos a Oranceleví para que reclame el trono otomano. Esta amenaza enfureció a Mehmed. En lugar de pagar, decidió que mientras Orhan viviera y Constantinopla estuviera en manos cristianas, su trono nunca estaría seguro. Esto fue el casus belli, motivo de guerra, principal para el asedio de 1453. Durante el asedio final de Constantinopla, Oranceleví sabía que no tenía salida. Si la ciudad caía, Mehmed lo mataría. Orhan ofreció sus servicios al emperador. Se le dio el mando de un contingente de unos 600 hombres. Sorprendentemente, estos hombres eran turcos renegados y desertores otomanos que también vivían en la ciudad. Se le asignó la defensa de una sección crítica, las murallas marítimas en el puerto del Cuerno de Oro, cerca del barrio de Ptascalión o Eleuterius. Los cronistas, tanto griegos como turcos, coinciden en que las tropas de Orhan lucharon con una ferocidad suicida. Sabían que, a diferencia de los prisioneros griegos o genoveses que podían ser rescatados, ellos serían ejecutados inmediatamente por traidores si los capturaban. El 29 de mayo de 1453, las defensas colapsaron. Mientras las tropas de Genízaros inundaban la ciudad, la resistencia de Orhan se desmoronó. Existen varias versiones sobre su final, pero todas concluyen en su ejecución. Según el historiador griego Calcocondilas y otros, Orhan intentó escapar disfrazándose de monje griego ortodoxo, se sabía que hablaba griego con fluidez. Intentó salir de las murallas o mezclarse con los refugiados, pero fue reconocido. Algunas fuentes dicen que fue delatado por un prisionero bizantino que quería ganar el favor de los otomanos. Fue capturado vivo y llevado ante Mehmed, o ante uno de sus comandantes. Fue decapitado inmediatamente. Una leyenda menor sugiere que se arrojó desde una torre de las murallas marítimas para evitar ser capturado, pero la versión de la decapitación es la más aceptada históricamente. Su cabeza fue supuestamente presentada a Mehmed como prueba de que la última gran amenaza dinástica había sido eliminada. Oranceleví es una figura irónica. Fue un príncipe musulmán que murió defendiendo la capital del cristianismo ortodoxo contra el Islam.
Su existencia fue la excusa que Mehmed necesitaba para conquistar Constantinopla. Con su muerte, la rama mayor de la dinastía otomana se extinguió, asegurando que el linaje de Mehmed gobernaría sin rivales internos durante siglos. Déjenme sus comentarios. Hasta el próximo vídeo. Saludos.